Muy buenas tardes, gracias por seguir este evento del Colegio de Jalisco. A nombre de su presidente, el doctor Javier Hurtado González, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Cooperación Internacional y Responsabilidad Nacional en la Pandemia. Esta actividad, que como usted lo sabe, forma parte del ciclo de conversatorios Las lecciones del COVID-19 ante la nueva normalidad. Actividad que el Colegio de Jalisco justamente está desarrollando en la lógica de tener ese ejercicio reflexivo de distintos puntos de vista y enfoques sobre lo que estamos pasando pues con el tema de la pandemia. Hoy tenemos, como todos los miércoles, un tema muy interesante, pero un enfoque distinto porque hablaremos de la visión internacional, de la visión nacional o de la parte de México hacia el mundo y viceversa en el tema del COVID. Así que esperemos que sea un tema totalmente de su agrado. Gracias por hacernos el favor de sintonizar esta actividad virtual. Les recordamos que la misma se está grabando y que posteriormente la subiremos al canal de YouTube del Colegio de Jalisco como parte pues del repositorio de videos que están a su disposición. Si quiere ver los eventos previos, ahí están totalmente a su alcance de forma gratuita. Dicho lo anterior, me permito presentar de manera muy general, en primer término, a nuestros participantes, a nuestros panelistas para que usted los conozca y posteriormente, ya de manera individualizada, leeré la semblanza curricular de cada uno de ellos. Así que damos la bienvenida en primer término al embajador Salvador Casián Santos, que es embajador en retiro, como ya lo referí. De igual forma, también agradecemos la presencia del doctor Jack Lafay, investigador del Colegio de Jalisco, y finalmente del doctor Ignacio Medina Núñez, investigador también del Colegio de Jalisco. Es importante decirles que hace unos instantes el licenciado Enrique Toussaint, periodista y conductor, nos hizo el favor de comentar que no podría participar, que no alcanzaría a conectarse en virtud de su nueva responsabilidad como jefe de información de Grupo Imagen. Trataría pues de hacer el esfuerzo de entrar un poco más tarde, pero en principio pues ofrecemos una disculpa a nombre de Enrique Toussaint y obviamente del Colegio de Jalisco, el que todavía no se encuentra conectado. Esperemos que pueda hacerse así, pero sin embargo arrancamos la actividad por respeto ya a todos ustedes. Así que si me lo permiten, pues en primer término le damos la bienvenida formalmente y presentamos a nuestro primer panelista. Él es Salvador Casián Santos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Perdón, permítanme un segundo, aquí parece que tenemos un tema técnico. Perdón, ya, gracias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ingresó por oposición al Servicio Exterior Mexicano en 1972 y estuvo hasta el 2007 en la función directamente. En el mismo se desempeñó entre otros cargos como cónsul general en Phoenix, Arizona, en la Embajada de México en Washington, D.C., en la Embajada de México en Madrid, España. Dentro de la Cancillería Mexicana, fue director general de delegaciones y director de servicios consulares. Asimismo, ha estado adscrito a nuestras representaciones de México, claro está, en Moscú, en Seattle, Washington, en Filadelfia, Pensilvania, en Brownsville, Texas y en Chicago, Illinois. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán. En el ámbito académico, ha sido docente adscrito al Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Relaciones Internacionales, perdón, de la Universidad de Guadalajara. También da clases en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara y también en la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana. Y bueno, actualmente es embajador en retiro, pero con mucha experiencia que compartirnos en esta tarde, el licenciado Salvador Santos. Así que muchísimas gracias, embajador, por distinguirnos con su presencia. El micrófono está abierto y a su disposición. Muchísimas gracias, maestro. En principio le agradezco sus generosas palabras y asimismo pues quiero retirar mis felicitaciones al presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Hurtado, por esta iniciativa de los conservatorios y asimismo agradecerle la amable invitación para participar, por lo cual me siento muy distinguido de estar por esta vía con ustedes. Antes de iniciar me gustaría hacer un pequeño comentario. Mi participación la divido en dos partes. Uno, lo que es propiamente la cooperación internacional, en lo que a México corresponde, y por otro lado, las acciones que el gobierno de México realiza a favor de los mexicanos que radican en el extranjero. Son dos aspectos complementarios, pero yo creo que están estrechamente vinculados en este momento. Bien, para poner en contexto, me gustaría hacer una breve referencia de qué es lo que entendemos por cooperación internacional. Se entiende todas aquellas acciones de carácter internacional
que están orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias para alcanzar metas comunes bajo los criterios de solidaridad, los criterios de equidad, los criterios de corresponsabilidad, teniendo como meta pues el interés mutuo de las partes. De esa manera podemos ver cuando hablamos de esa movilización de recursos, estos recursos pueden ser en metálico, pueden ser en efectivo o pueden ser en especie. Esto es, las partes que participan en este proceso de cooperación podemos considerar como donante al que está proporcionando los recursos o las experiencias técnicas o los apoyos en especie. Por su parte, el que recibe esos recursos, estos apoyos, estas experiencias en diferentes campos, pues es el beneficiario y es el receptor. Más adelante haré una breve referencia de cuál es la posición de México como donante y como receptor al respecto. Ampliando un poquito más el tema de cooperación, tenemos que los ámbitos más comunes en la cooperación internacional es en salud, precisamente es el tema central de la sesión del día de hoy, en materia de educación, en materia de mejoras al medio ambiente, en materias sociales con el propósito de reducir las desigualdades que se registran en diferentes regiones y países en el mundo, y igualmente tenemos la asistencia judicial. Igualmente tenemos que la cooperación por el tipo de la misma puede ser de carácter financiera y esta a su vez puede ser no reembolsable. Esto es cuando la parte donante no espera el regreso, el reembolso de sus aportaciones con ese carácter, o bien puede ser también este apoyo financiero de carácter reembolsable en los términos que las partes convienen. Tenemos asimismo la cooperación en materia técnica, en materia científica y tecnológica, la cooperación en materia alimentaria, en materia humanitaria, como cuando ocurren desastres de diferente naturaleza, en materia cultural, becas, etcétera. Entonces vemos pues que hay una diversidad en el campo de la cooperación internacional. ¿Cómo se gestiona la cooperación internacional? Pues normalmente es por la vía diplomática. Y aquí, de una manera muy breve, para igualmente poner en contexto, señalaré brevemente qué es la diplomacia. De acuerdo a los autores clásicos, por diplomacia se entienden la manera como los países manejan sus asuntos por medios pacíficos a través de sus órganos correspondientes. ¿Cuáles son esos órganos? Es los ministerios, cancillerías, o en el caso nuestro la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son los responsables de representar al país, de conducir su política en el exterior, a través de sus representaciones que tienen establecidas tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral y a nivel consular. Y de esa manera los países establecen ese tipo de relaciones y de negociaciones entre las cuales la cooperación ha mostrado que es una herramienta muy útil en el entendimiento y en el acercamiento y en la solución de la problemática tan diversa que históricamente ha existido, pero que hasta la fecha pues nos siguen presentando muchas variantes y muchas modalidades. En el caso de México, vemos que nuestro país tiene esas dos modalidades. Históricamente ha sido un país receptor, beneficiario de la ayuda y de la cooperación internacional, tanto de países que directamente han otorgado apoyos o recursos financieros a nuestro país en los ámbitos que mencionaba, o bien, no bien, sino también tiene el carácter desde hace ya unas 3 décadas de donante. Esto es, México tiene ya la capacidad para proporcionar apoyos, asistencia y transferencia de experiencias a países, principalmente nuestros vecinos de Centroamérica y del Caribe, que son los países que se consideran pues los de la tercera
tercera frontera. Por razones naturales existe esa estrategia dentro de política exterior de participar de una manera muy activa con los países de la región en el ámbito de cooperación técnica, científica, en materia cultural, en el otorgamiento de becas, etcétera. Es muy importante señalar también cuál es el marco jurídico que sustenta, que regula, que norma la actividad en materia de cooperación internacional. En el año 2011 se creó la ley para cooperación, la cooperación internacional para el desarrollo, que contemplaba a quién le iba a en qué consiste la cooperación, qué dependencia se va a encargar de eso, cuáles son las modalidades, en qué ámbitos, etcétera. Con ese propósito, 2 años después, en el 2013, se creó la Agencia Mexicana para Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es un órgano desconcentrado que por la naturaleza de sus actividades se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene, como todo órgano desconcentrado, su personalidad jurídica, tiene sus propios recursos presupuestales para llevar a cabo aquellas actividades en materia de cooperación en esas dos modalidades, como receptor y como donante. Entonces vemos pues que desde el punto de vista normativo es relativamente reciente ese marco jurídico, de la misma manera como el órgano desconcentrado, la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, pues es una agencia relativamente reciente si lo comparamos con otras instituciones de la Administración Pública de México. Quisiera abundar en los temas de cooperación. Estamos viendo cómo los medios de comunicación nos informan de los acuerdos que ha celebrado nuestro país con diferentes países y con distintos organismos internacionales en razón al problema, la pandemia que actualmente pues azota al mundo entero. Son escasos los países que están libres de este mal. Entonces, pues hay un interés común prácticamente de todos los países de sumar esfuerzos para combatir este mal. De esa manera, todos conocemos a través de los medios de comunicación los acuerdos que ha celebrado nuestro país con diferentes países y con organismos internacionales para el combate a la pandemia. De esa manera se celebraron acuerdos específicos en un principio con China, que es donde se inició el problema. Inclusive nosotros fuimos proveedores en un principio de insumos para combatir este problema, como los cubrebocas y otro tipo de dispositivos. Y posteriormente, cuando empieza a incrementarse el problema en nuestro país, en la misma medida que en China disminuía, China, en razón a esos acuerdos suscritos, pues nos proporcionó mediante esos puentes aéreos que se establecieron equipos, insumos, medicinas y sobre todo pues experiencias en materia de los tratamientos. Igualmente se tienen acuerdos de esta naturaleza, obviamente con los países vecinos tanto del norte como del sur por la vecindad geográfica, con países de Europa, como es el caso de Inglaterra y los laboratorios de la Universidad de Oxford y los laboratorios AstraZeneca, con quien se llegó el acuerdo para la fabricación y la distribución de la vacuna aquí en América Latina, excepto en Brasil. De la misma manera se han celebrado acuerdos de esta naturaleza con otros países europeos, como es el caso de Alemania, como es en Francia, en fechas más recientes con Suecia, con Italia, con Rusia, con esta vacuna Sputnik que anunciaron en fechas relativamente recientes. En total, a la fecha, pues hay más de 30 países que están trabajando con sus propios proyectos de vacuna. Pues lo más importante es que sean exitosos y sobre todo que salgan a la brevedad posible en beneficio de toda la humanidad. Como les comentaba, es un tema muy amplio, muy extenso, que es imposible agotarlo en tan poco tiempo. Yo pasaría
a señalar cuáles son las acciones del gobierno de México en apoyo a los mexicanos que se encuentran en el extranjero y en particular que enfrentan estos problemas. Conforme se empezó a agudizar este problema, el gobierno implementó, diseñó un programa para repatriación de mexicanos que se encontraban radicando en distintas partes del mundo. De esa manera, a la fecha, pues ha repatriado aproximadamente 17,000 personas, la mayoría de ellas, más de 10,000 procedentes de los países de América Latina, que no tenían manera de llegar porque se suspendieron los vuelos comerciales, se cerraron los aeropuertos para este tipo de vuelos, o por la carencia de recursos, pero la verdad es que el gobierno de México hizo un gran esfuerzo para la repatriación de 17,000 personas, como les comentaba, la mayoría de América Latina, y en menor medida procedentes de otros países de Europa fueron aproximadamente 4,000, de los países de Asia Pacífico fueron como 1,100 aproximadamente. Curiosamente, de Estados Unidos, donde tenemos la mayor concentración de mexicanos fuera de México, el número fue relativamente reducido, no llega a 500 personas, lo cual tiene una explicación porque tenemos una comunidad ya bien establecida con raíces de generaciones pasadas, por lo cual pues la mayoría prefirió permanecer en sus hogares ya en Estados Unidos. Un número menor tenemos de personas repatriadas procedentes de África y alrededor de 400 personas que radicaban por razones de trabajo en el Medio Oriente. Entonces vemos pues esas acciones por parte del gobierno de México que han sido implementadas pues con la coordinación de varias dependencias, la Secretaría de Relaciones por un lado, el Ejército, la Fuerza Aérea por otro, etcétera. Y igualmente quisiera mencionar que además de la repatriación de las personas que se encontraban radicando en el extranjero, también se ha llevado en fechas ya más recientes la repatriación de restos. Esto es, los mexicanos que desafortunadamente fallecieron en el extranjero y que sus familiares optaron por enviar sus cenizas con sus familiares aquí a México. De esa manera se montaron varios operativos tanto en la costa del este como en la costa del Pacífico. Fue Nueva York, digamos, el centro donde se enviaron aviones de la Fuerza Aérea para traer varios cientos de urnas conteniendo los restos. Nueva York se ha convertido pues uno de los grandes polos de mexicanos en la costa este de Estados Unidos, y aparte se concentraron también ahí las urnas de mexicanos que fallecieron en los estados colindantes, como fue el caso de Pensilvania, en New Jersey, en Massachusetts, etcétera. No sé cómo andamos de tiempo. Pues prácticamente ya, si usted nos pudiera ser embajador, cerrar ya su intervención, estaría muy bien. Gracias. Ok, perfecto. Obviamente aquí hay muchos temas más. Si hubiera alguna oportunidad, aprovecharía para abordar otro aspecto de la protección, que es a través de las ventanillas de salud que tenemos establecidos en los consulados de México en Estados Unidos, que es un tema muy importante, que sí me gustaría, si hubiera alguna oportunidad de 3 minutitos para hacer referencia, porque considero que es de mucha utilidad para las personas que tienen familiares y conocidos en Estados Unidos y que a lo mejor desconocen este tipo de facilidades para apoyos a los mexicanos residentes en ese lugar. Con mucho gusto, embajador. Ahorita terminando la ronda, le devolvemos a Lucho la palabra. Claro que sí, gracias. Gracias. Contra usted. Escuchamos al embajador Salvador Casián y toca el turno de presentar y ceder el uso de la voz al doctor Jacques Lafay, pero me permito primero leer una breve síntesis curricular del doctor. Es historiador y antropólogo especializado en estudios hispánicos e historia de la cultura de España e Hispanoamérica, maestro de español por la Sorbona y doctor en letras hispanoamericanas por la Universidad de París. Ha colaborado en la Sorbona, el Museo del Hombre, la Universidad de Lovaina y la UNESCO. Es autor de diversas publicaciones, destacando Quetzalcóatl y Guadalupe, de la historia bíblica a la historia crítica, en el traspatio de la historia, Matria y Patria, la Revolución Sutil de Luis González, el Islam en la mira, ocaso de la tolerancia y rebrote del fanatismo.
la lucha por el poder, identidades y mundialización, y la democracia a través de los siglos. Ha recibido diversas condecoraciones y distinciones, destacando Comendador de la Orden de Isabel la Católica en 1985, Comendador de la Orden de Palmes Académica en 1994, Caballero de la Legión de Honor en 1998 y la insignia del Águila Azteca en el 2006. Actualmente es profesor investigador del Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Con ustedes el doctor Jack Lafay. Doctor, micrófonos. Gracias por darme la palabra. Yo quedé impresionado por lo que dijo el embajador. Mi intervención va a ser mucho más desordenada. Si bien, como le dije a la embajadora de Francia, la nueva embajadora de Francia en México, yo en realidad soy embajador de Francia en México desde 1960. Me miró con incredulidad, pero es cierto, es no menos cierto. Lo que quiero decir de forma no tan ordenada como hizo el embajador, además por falta de información, y mi declaración va a ser mucho más improvisada y desordenada. El primer punto que quiero recordar es que en la euforia de la victoria de los aliados occidentales contra las potencias del eje germano-italiano-japonés, los aliados crearon la Organización de Naciones Unidas y dentro de este marco la UNESCO, y en el 48 la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Frente a la pandemia con que se enfrentan ahora 109 naciones, se supondría que la OMS fuera el coordinador planetario de la lucha contra el COVID-19, imponiendo reglas de prevención y recomendaciones de curación, hasta que se descubra y se produjera en cantidad industrial una vacuna o varias vacunas, cosa que, según los expertos, no podría ocurrir hasta mediados del próximo año 2021. Ahí tocó un punto importante porque varios políticos con intención política, pero falta de información científica, prometen vacunas, en particular antes de las elecciones norteamericanas en noviembre próximo, lo cual desmienten los peritos. Pero lo que ha pasado es que hubo una alerta tardía, se culpó a China, la cual, por ser tardía, no permitió atajar la expansión del virus desde su origen hasta múltiples naciones de Oriente y Occidente. O sea, queda un punto de partida oscuro y controvertido sobre la responsabilidad de China en esto. En el caso de los Estados Unidos, que son el estado que más acusa a los chinos y hasta se habló de un complot chino, la tardanza en reaccionar y tomar las medidas, las precauciones indispensables cerrando las fronteras, no es culpa de los chinos, sino del gobierno norteamericano, como se ha comprobado sobradamente. En gran
parte a causa de una reacción caótica por parte de este gobierno y de otros, la pandemia, pero especialmente en Estados Unidos, se convirtió en un argumento falaz para acusar a China en el marco de una disputa de carácter económico y político. Es decir, que el planteamiento científico del asunto de la pandemia ha sido desordenado, pervertido por consideraciones de carácter político. La epidemia afectó con particular intensidad primero a la Europa occidental, España, Francia, Italia, España, Francia, Inglaterra, los países escandinavos y eslavos de Europa Central resistieron mejor. Pero simultáneamente pasó la epidemia a América, iniciando en los Estados Unidos, Canadá y la América Latina. Ha sido notable la diferencia de políticas de contención según el grado de desarrollo, o mejor dicho, de subdesarrollo de las naciones latinoamericanas. Un caso extremo en la falta de preparación y el efecto devastador ha sido el caso de Guayaquil en Ecuador. Otro caso muy agudo es el de Perú, debido a las mismas causas de segregación social, entre otras cosas. Lo mismo se aplica al Ecuador y a Bolivia. Las naciones más desarrolladas como México y la Argentina han tomado medidas aplicadas universalmente que hasta ahora parecen haber limitado la expansión de la epidemia. Hace unos días habló por televisión un investigador alemán encabezando una delegación científica epidemiológica a México, y se declaró muy satisfecho por la cooperación con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, de México, lo cual equivale a una medalla, dado el nivel científico muy alto reconocido a los alemanes en todos los campos de la ciencia. No obstante, su sistema hospitalario, para el caso de México, ha sido rebasado por la epidemia en detrimento de la atención que se debía dar a las demás enfermedades como el diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera, como todos sabemos, y otras epidemias también que no han desaparecido del todo, como la tuberculosis, el VIH, la dengue y nuevamente la influenza. Ahora, el tema polémico de las vacunas se presenta como sigue. Hay en la actualidad una veintena de vacunas en proceso de experimentación, algunas ya en fase 3, las cuales, según las autoridades más fiables, no podrán salir hasta mediados del año próximo. Respecto, surgen más antagonismos. Unas naciones prometen que sus vacunas tendrán difusión universal, que los regalarán, otros lo quieren guardar para sus nacionales.
y se da una competencia entre naciones imperiales y no solo entre laboratorios. Rusia y China ya se prevalecen de ser las primeras en haber producido vacunas eficaces. Tal pretensión inspira desconfianza de otras naciones por la razón ya dicha, que hasta mediados del 2021, por más que era el presidente de Estados Unidos que sea antes de las elecciones, que antes de mediados del 2021 no va a ser posible. Pues al parecer, dichas vacunas rusas y chinas han tenido una fase experimental sospechosamente breve y con una población de militares voluntarios, entre comillas. Entre las distintas reacciones que han sido muy diversas de un país a otro, es decir, que la OMS que tuviera que haber hecho un papel como de director de orquesta, difundiendo consignas por todos lados, cada nación ha optado por una política distinta de contención de la epidemia. Eso es muy típico y muestra cómo en el mundo globalizado actual, al menos en el aspecto de las epidemias como esta, haría falta una organización mundial que imponga sus leyes y sus consignas en lugar del esparcimiento de iniciativas divergentes. Un buen ejemplo es el caso de Suecia, que apostó por la inmunidad de rebaño y fue objeto de crítica universal. Parece ser con el tiempo que apostar por la producción natural de anticuerpos para resistir el contagio no es tan eficaz a corto y mediano plazo como el rastreo y el uso de mascarillas, el lavado de manos, todos estos comportamientos individuales. Describir y analizar el desplome de la actividad económica y el PIB sería otro asunto conexo, porque si se compara con las epidemias de siglos pasados, sobre las que estoy escribiendo un ensayo histórico, pues la proporción de funciones de esta epidemia es muy baja, hasta bajísima, entre 2 y 5% de la población. Por citar un solo ejemplo, en la gran epidemia del siglo XIV, Italia, Francia e Inglaterra perdieron como la mitad de su población. Estamos muy lejos de ello, con unos centenares de miles de muertos en países que, como México, tienen 115 o 20 millones de habitantes, no recuerdo las cifras exactas. Entonces, desde el punto de vista estrictamente epidemiológico, esta es una pandemia blanda en comparación con las que afligieron la humanidad desde los tiempos bíblicos, las plagas de Egipto, hasta más cerca de nosotros, hace casi exactamente 100 años, la gripe española, que mató a 50 millones de humanos, es decir, más que la Primera Guerra Mundial, que fue ya muy mortífera.
Entonces, describir y analizar el desplome de la actividad económica y del PIB sería otro asunto que no da tiempo para abordar y todos lo conocen, pero no cabe duda de que la confusión entre la epidemia y las pérdidas económicas ha debilitado mucho en ciertos países, en particular los Estados Unidos, la protección, la defensa contra la epidemia, porque haber privilegiado la reactivación de la economía en detrimento de la lucha contra la epidemia ha producido el resultado que vemos, que los Estados Unidos tienen el récord de contagio y de defunciones en el mundo. Habría mucho más que decir, sobre todo históricamente. Esto lo estoy terminando y espero que lo publique el colegio próximamente. Gracias por su atención. Al contrario, doctor Jack Lafay, muchas gracias a usted por su intervención y obviamente la aportación de las reflexiones y elementos desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y su labor que desarrolla en el mundo. Bueno, toca el turno de escuchar al doctor Ignacio Medina Núñez, me permito presentarlo. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Trabajó como profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y en la propia Universidad de Guadalajara. Ha impartido cursos y tenido estancias de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de Morelos, la Universidad Estatal de Sao Paulo en Brasil, la Universidad de Cádiz en España, la Universidad Complutense de Madrid en España, la Universidad de Cienfuegos en Cuba, la Universidad de París, primero y 12ª en Francia, la Universidad de Colonia en Alemania, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Ministerio de Educación en Chile, la Escuela de Agricultura en Estelí, en Nicaragua, y el Ministerio de Educación en San José de Costa Rica. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de Jalisco y es miembro del Sistema Nacional de Investigación con nivel 2. Adelante, doctor Ignacio Medina, el micrófono es suyo. Muchas gracias, maestro Enrique. Abordando el mismo tema, pero desde otros ángulos, voy a ir mencionando una serie de puntos, algunos generales, para poder llegar exactamente al tema de la pandemia. En primer lugar, yo quisiera recordar que el tema de la cooperación internacional nace precisamente en el momento en que se generan los estados-nación, sobre todo con la intención de evitar la guerra. Hay un libro muy interesante del siglo XVII de Hugo Grozio que se llama Sobre el derecho a la guerra y la paz, que es el primer antecedente de iniciar negociaciones y cooperaciones para evitar la guerra entre las nacientes naciones y sobre todo, diríamos, para evitar los grandes conflictos como son los de frontera en ese tiempo, algo que de alguna manera se ha ido definiendo para reconocer actualmente las fronteras de la mayoría de los países, aunque todavía tenemos obviamente muchos focos de problemas fronterizos. Ustedes recuerden todavía la Guerra del Pacífico en América del Sur, donde Bolivia perdió el acceso al mar y todavía está reclamándolo, ¿no? En el caso de Europa está ese pedazo de tierra, Gibraltar, que pertenece a Inglaterra y que es reclamado por los españoles. Pero la propia España tiene pedazos de territorio en Ceuta y Melilla que son reclamados por Marruecos, ¿no? Y así realmente hay en todas partes del mundo tensiones que de alguna manera pueden incitar a la guerra y en donde más preferimos los procesos de negociación y cooperación. Tal vez el punto más conflictivo del mundo es todavía el de Israel y Palestina, porque no dejan a los palestinos, como se prometió en un principio, que tengan un estado propio. Si nosotros pasamos después del siglo XVII hasta el siglo XIX, creo yo que apareció ya una cooperación y negociaciones entre las naciones más industrializadas con
el momento de internacionalización de la economía, eso que Lenin llamó la aparición del imperialismo, porque fue en realidad una negociación y cooperación entre los países más fuertes industrializados para repartirse los antiguos territorios coloniales en una exportación de capitales hacia los países periféricos. En ese sentido, se dio una extraordinaria cooperación entre las naciones más imperialistas para ejercer más poder en todo el contexto de las naciones subdesarrolladas. Si nosotros llegamos al siglo XX, creo yo que después de las dos terribles guerras mundiales, cuando vemos que se creó la Organización de las Naciones Unidas, la vemos como una instancia de negociación, ciertamente para evitar conflictos bélicos, pero apareció en el siglo XX de manera explícita el término de cooperación para el desarrollo, al contemplar sobre todo dividido el mundo en regiones con distintas características. Todavía hoy hablamos del primer mundo, el segundo mundo ya casi desapareció, y el llamado tercer mundo, donde se encuentran la mayor parte de las naciones subdesarrolladas, pues ahí está. Entonces, el problema era cómo entender la cooperación en un mundo tan desigual. Y el gran debate teórico, creo yo, se dio en la década de 1960, cuando, por ejemplo, en América Latina, el gobierno norteamericano quiso implementar un gran programa de ayuda en lo que se llamó la Alianza para el Progreso, y de fondo tenía la teoría desarrollista de Walt Rostow. Esta teoría hablaba mucho de un mundo desigual donde los más subdesarrollados necesitaban ayuda, pero como no había suficiente confianza solamente para traspasarles recursos, dichos recursos debían ser administrados por las mismas naciones industrializadas. En este caso, si ustedes recuerdan, para México hubo dos grandes proyectos, uno en Veracruz, otro en el sureste, y de la cantidad prometida, pues obviamente llegó nada más el 40%, y esos dos proyectos fueron un total fracaso. En esa misma década salió contrapuesta la teoría de la dependencia, donde una serie de intelectuales señalaba que la cooperación fundamental tendría que darse entre los países subdesarrollados para defenderse de la agresión de los países industrializados. En ese sentido, diríamos, los debates teóricos fueron increíblemente fuertes en esta concepción, lo que de alguna manera hoy sabemos que... Doctor Ignacio, perdón que lo interrumpa, no se está viendo bien su cámara, casi no sale su rostro, por favor, si lo puede, así está bien. Muchísimas gracias, perdón por interrumpirlo. No hay ningún problema. A finales del propio siglo XX, el gran sociólogo egipcio Samir Amin, creo que fue el que mejor clarificó el ámbito internacional al hablar de países centrales y periféricos, pero no contrapuestos en bloques uno contra otro, porque la realidad es mucho más compleja. Las burguesías de los países centrales, decía, están articulados con las burguesías de los países subdesarrollados, y en ese sentido no se puede hablar simplemente de que se unan los países periféricos contra los industrializados. El problema del desarrollo del mundo, decía Samir Amin, es global. No son atribuibles propiamente las causas a cada uno de los países, sino a una concentración de empresas y fuerzas multinacionales que tienen que ser enfrentadas tanto por los ciudadanos de países industrializados como de los propios países periféricos. De hecho, él decía que en la práctica países como América Latina tenían tres funciones. Una, ser un territorio donde se sacaban recursos naturales por las empresas naturales empresas transnacionales que iban al poder de los países industrializados.
pero además de ser proveedor de recursos naturales, América Latina e incluso África proveían de mano de obra barata a las propias empresas transnacionales. Y además, pues todo el mundo subdesarrollado era un mercado donde los productos de las empresas transnacionales se lanzaban e inundaban el mercado para que se compraran por parte de estos países subdesarrollados. Lo que nos da precisamente es una gran problemática en relación al desarrollo, es decir, cómo se puede dar una cooperación no solamente de ciertas ayudas en épocas de crisis, sino ciertas ayudas para fomentar el desarrollo, ¿no? Y si nosotros vemos desde finales del siglo XX y sobre todo la segunda década del siglo XXI, hay un fenómeno internacional sumamente importante que es la migración masiva. Por ejemplo, de América Latina hacia Estados Unidos, pues todo el siglo XX fue un proceso lento de migración, pero se ha hecho masivo en las últimas décadas, las dos primeras del siglo XXI. Y lo mismo encontramos en la parte de África en dirección a cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa. Y la pregunta fundamental es precisamente qué pueden hacer, sobre todo los países desarrollados, para evitar la migración masiva. Y la respuesta ha sido muy clara. No solamente hay que darle ayuda a los que logran llegar, no, hay que fomentar el desarrollo en los lugares de expulsión de los migrantes. Y el otro elemento que a veces es casi imposible de lograr es evitar esas guerras de intervención militar como las ocurridas en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia, porque también a partir de allí tenemos un montón de migración masiva que sale huyendo de esos lugares y obviamente no les importa nada para poder llegar a una mejor alternativa de vida. Estos son como antecedentes generales del problema de la cooperación internacional. Me refiero a que, en general, lo que podemos tener aquí son casos muy específicos donde en ciertas circunstancias de crisis económica o de terremotos puede haber elementos muy importantes de cooperación. Vamos a decirlo de esta manera. Haití tuvo un gran terremoto en el 2010, terrible, el peor terremoto de su historia. Y uno piensa, qué bueno que hubo una cooperación internacional para ayudar a Haití. Pues sí, se dio la cooperación internacional, pero ¿en manos de quién quedó la dirección del gobierno? Pues nada menos que del expresidente Bill Clinton, que fue en realidad el que gobernó Haití administrando toda la ayuda. En ese sentido, diríamos, en este tipo de situaciones extraordinarias, lo que tenemos es que las ayudas se convierten también en elementos de dominación. Cuando nosotros ahora vemos directamente la situación mundial con el surgimiento del virus COVID-19, encontramos una realidad que ya viene de décadas, es decir, un mundo donde la riqueza está súper concentrada en el 5% de la población mundial, mientras que hay naciones en su mayoría con servicios públicos deteriorados, situaciones que hacen que los confinamientos son muy desiguales. Algunos podemos tener la oportunidad de tener un confinamiento en nuestra casa más o menos amplia, con algún jardincito, pero si ustedes se imaginan lo que pueden haber observado de confinamiento en países como la India, o sea, multitudes viviendo en un departamento con 30 personas, es que la situación del COVID ha afectado de manera desigual a los habitantes de todo el planeta. Y si uno piensa en términos del virus, también tiene uno que pensar en términos del desarrollo. Ustedes pueden pensar que estamos nosotros muy animados porque se acaba de hacer en Europa desde hace meses
una gran organización de donantes para combatir el COVID. Y sí, se contaron millones de euros. ¿A dónde van los millones de euros? A las grandes compañías farmacéuticas de los propios países, ¿no? Y en ese sentido, diríamos, cuando ustedes pueden ver ese tipo de cooperación, pues es un tipo de cooperación para las propias compañías transnacionales que hoy están en una furiosa competencia. Europa quiere la suya, Inglaterra quiere la suya, Estados Unidos la suya, Rusia y China, todos están corriendo a encontrar la fórmula. Probablemente el que la encuentre primero será el gran beneficiado. Y uno se pregunta, ¿la encuentran? ¿La van a repartir gratuitamente a todo el mundo? Muchos se atreven a decir sí, otros, bueno, al precio del costo. Otros se avientan todavía a decir, va a costar 4,000 pesos cada vacuna. El señor Slim nos dice, ya tiene contrato con la empresa norteamericana para que en el momento en que aparezca en Estados Unidos pueda repartirse entre todos los mexicanos con cargo a su recibo Telmex, ¿verdad? En ese sentido, diríamos, aquí hay detrás un enorme negocio y obviamente todos deseamos la vacuna, porque obviamente más allá de los cuidados de resistencia, allí es donde vamos a encontrar precisamente una solución más de fondo. Pero ¿a dónde puede ir la cooperación internacional? Yo digo que por lo menos la cooperación internacional debería de ir a través de las Naciones Unidas para que esa vacuna se reparta, si no es que gratis, al precio más bajo que sea posible, ¿no? De ninguna manera puede ser algo al alcance solamente de la gente con mayores ingresos. Si nosotros vemos en los últimos meses, hemos encontrado una cooperación extraordinaria, pero solamente en algunos artículos básicos. Cubrebocas, alcohol, el gel, los ventiladores. Algunas de ellas son regaladas, otros son con las reglas básicas del comercio y a veces con un precio algo disminuido. Pero hay cooperaciones muy interesantes, como eso de los médicos y enfermeras que han venido de Cuba hacia México, Venezuela, Nicaragua y varios países africanos. Todo ese tipo de cosas son bienvenidas, pero de alguna manera la cuestión de fondo está si la llamada nueva normalidad nos va a llevar a un mundo como el que antes teníamos o tenemos la necesidad de reformar las reglas que de alguna manera han estado imperando en este mundo tan desigual. Y además, pues las cooperaciones internacionales siempre tienen un sentido político, ¿no? Ahora Europa está muy preocupado por Bielorrusia. Un presidente dictador allá. Y entonces destinan millones de euros, dizque para apoyar la democracia, pero en realidad es una intencionalidad política para tratar de enfrentar a alguien que no les agrada desde el punto de vista de los europeos, ¿no? En términos generales, nada más para tratar de concluir mi aportación, yo quisiera decir que la cooperación internacional en ciertos momentos es bienvenida, pero hay que tomarla en relación a subsidios, ayudas externas. El principal problema tiene que ser un proyecto interno de nación donde se acabe con el cáncer de la corrupción, se acabe precisamente con ese tipo de estructuras donde unos pocos concentran la mayor parte del dinero en deterioro de la mayoría. En ese sentido, diríamos, allí lo dejaría yo en este momento. Muchas gracias, doctor Ignacio Medina. Y bueno, si me lo permiten, de manera muy breve, el embajador Salvador Casiana hace un momento nos decía que por ahí faltaba un pequeño tema a comentar. Embajador, si usted nos hace el favor de retomar esa idea, adelante, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Yo solamente quisiera mencionar que desde el siglo pasado,
el gobierno de México implementó una serie de medidas para la asistencia y el apoyo de los mexicanos que radican fuera a través de la institución consular. Como seguramente su conocimiento, México es uno de los países con el mayor número de consulados en el mundo, ocupa el 8º lugar de 193 países miembros de las Naciones Unidas. Pero esos 67 consulados están, no diría yo mal distribuidos, sino que están concentrados donde se encuentra la mayor parte de la comunidad de los mexicanos en el extranjero, que es, por razones obvias entendibles, Estados Unidos. De los 67 consulados que México tiene en el mundo, 50 se encuentran en Estados Unidos y 5 en Canadá, donde se encuentra la segunda comunidad, en número muy distante a la de Estados Unidos. Entonces, es ahí donde se ha concentrado los mayores esfuerzos para atender las necesidades de la comunidad mexicana que van más allá a los servicios consulares tradicionales, como sería la expedición de documentos, prestación de otro tipo de servicios, protección, etcétera. Estos servicios a los que me estoy haciendo referencia se conocen actualmente como ventanilla de salud. La ventanilla de salud es una sección en las oficinas consulares que atiende asuntos de salud como su nombre se refiere. Aquí hay una participación de la Secretaría de Salud de México, pero por supuesto tiene, digamos, socios naturales en los lugares donde esté establecido. A la fecha podemos contabilizar 700 organizaciones de distinta naturaleza, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, lo que se conoce en Estados Unidos como non-profit organizations, las organizaciones no gubernamentales, que tienen como propósito apoyar a los inmigrantes independientemente de su condición migratoria. De esa manera, México diseñó desde la década de los 90, un programa que se conoció como Programa para los Mexicanos en el Exterior, que tenía varias vertientes. Uno era educación, el otro era salud, el otro era negocios, deportes, etcétera. Este proyecto funcionó durante el proceso de negociación del Telecán y tuvo mucho éxito porque no solamente logró un acercamiento de las comunidades mexicanas con el gobierno a través de las representaciones consulares, con el propósito de que los mexicanos no olvidaran sus raíces con el país. Este proyecto se modificó ya en el 2003 con la administración de Vicente Fox, que se modifica y se convierte en lo que fue el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, se convierte en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Retoma gran parte de los proyectos, pero cambia su estructura. Se crea un órgano desconcentrado para la atención de ellos y una de las grandes novedades es que incorpora a los líderes mexicanos comunitarios, porque son ellos los que conocen cuáles son las necesidades y dónde se encuentran esas necesidades para orientar esos apoyos hacia los mexicanos que radican fuera. Y una de las actividades que han tenido más éxito y que se han venido fortaleciendo a partir del tiempo son esas ventanillas de salud, como les comentaba, que están operando prácticamente en todos los consulados con el apoyo, les decía, no solamente con la operación por parte del personal consular, sino con el personal y recursos de la Secretaría de Salud y con esos socios que les comentaba que se encuentran en los Estados Unidos. Entonces, de esa manera podemos ver cómo en un tiempo relativamente corto, de 2003 a 2020, se han atendido más de 12 millones de personas en materia de salud, con carácter preventivo, información, orientación en los distintos problemas más graves de salud y en los momentos actuales que estamos viviendo, se llegan a practicar los test, los exámenes del COVID y darles información y asesoría en la medida que es posible. Entonces, sí, yo quería señalar que esta es una labor que ha diversificado el gobierno de México apartándose a los servicios tradicionales al prestar esos servicios documentales de promoción, de asistencia, etcétera.
de alguna manera replicado por representaciones consulares de otros países, sobre todo latinoamericanos que tienen presencia en nuestro país. El tema es muy amplio, es muy extenso, pero en una manera breve señalo esos otros esfuerzos que se han venido realizando desde la década de los 90 con el propósito de atender las necesidades de las comunidades mexicanas fuera y evitar ese distanciamiento. El tema es muy amplio, es muy extenso, pero le agradezco mucho su generosidad en otorgarme estos minutos adicionales. Les agradezco, me despido y en razón al compromiso que le comentaba. Y felicidades nuevamente. Al contrario, embajador, muchísimas gracias a usted por su participación y bueno, aprovecho para comentarle a usted y al resto de nuestros panelistas que ya se mandó sus correos electrónicos la constancia curricular correspondiente por su participación. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches, Dios. Que esté muy bien, gracias. Bueno, continuamos el conversatorio. Estamos recibiendo ya algunas de las preguntas. Para conocimiento de ustedes, el embajador Salvador Casián traía unas complicaciones ahí con su conectividad, lo pudieron ver al final de igual manera, y él tenía que salirse ya en unos momentos más. De ahí el que en su momento, antes de irse, empezó a contestar ya directamente algunas preguntas a quienes las fueron formulando, pero de cualquier manera verbalmente las expondré aquí, dado que son preguntas abiertas para el resto de nuestros panelistas. Doctor Ignacio y doctor Jacques Lafay, no sé si gustan en su momento algo más que gusten añadir o ya pasamos directamente a las preguntas. Si ustedes gustan añadir algo, nada más háganme el favor de levantar la mano para yo aquí ver en la pantalla y les doy el uso de la voz. Bien, adelante. Yo esperaría las preguntas y comentarios para ampliar más. Muy bien. Doctor Jack. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues tenemos... Hay espacio. Muy bien, gracias. Bueno, pues entonces entramos pues a la ronda de preguntas y respuestas, tomando como referencia lo que amablemente el público espectador está haciéndonos el favor de poner en el botón de question, que finalmente, como lo referí, es el que estamos siguiendo, aunque también agradecemos mucho los comentarios que se han venido planteando a través del chat, sobre todo las sugerencias que nos han venido planteando y felicitaciones también para los panelistas. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Pero bueno, empecemos pues con las preguntas que tenemos aquí. Hay una pregunta de Karina Vázquez que de igual forma repetía o señalaba hace un momento, ya la contestó también el propio embajador, se la contestó por escrito a ella, pero me permito formulárselas a ustedes dos, doctores. Dice, o pregunta Karina Vázquez, en la cooperación internacional, en el ámbito educativo, ¿qué está sucediendo en el marco del COVID-19? No sé si nos pueden compartir alguna visión de lo que ustedes saben que está dándose en esta relación internacional o México con el mundo en el tema educativo. Adelante el que guste con toda confianza. Lafay, adelante primero. Yo no tengo información particular al respecto, así que no. Bien, yo lo que podría comentar simplemente es que dado el trabajo que realizamos la mayor parte de los profesores e investigadores, está enfocado ciertamente a un ámbito nacional, pero también en un marco con otras universidades y otros estudiantes y otros profesores. Hay un cierto tipo de internacionalización que ya habíamos empezado muchos desde la década de los 80s, cuando mandábamos por correo los libros, ¿verdad? Pero que se ha acelerado mucho ahora con el uso del internet, el correo electrónico, etcétera. Yo lo que creo es que en este presente año todo mundo estamos comprendiendo en el ámbito académico que estas herramientas que tenemos ahora de comunicación en clase, me refiero a cuando antes estábamos acostumbrados a vernos directamente en el salón, ahora también lo podemos hacer con grupos de otros países de una manera clara a través de estos medios. En ese sentido, yo creo que simplemente hemos descubierto muchos más ámbitos rápidos y eficaces de comunicación a nivel de expresar nuestros pensamientos, nuestros productos, nuestros libros. Eso es muy bueno en general, pero en la práctica, en nuestro país se nota muy claramente
como el hecho de dejar de tener actividades académicas físicas, simplemente para muchos les trastoca la vida de manera negativa porque no tienen ni el instrumento de la computadora o un internet que funcione con rapidez. En ese sentido, yo creo que a lo mismo que decía, el COVID nos ha afectado a algunos de manera que podemos resistir con ciertos elementos de cuidado, pero a otros, simplemente diríamos, los que no tienen tantos recursos, esta nueva situación los ha deteriorado más en sus condiciones de vida y sobre todo también hablando de lo educativo. Muchas gracias, doctor Ignacio Medina. Hay una otra pregunta bueno, que finalmente les pediría a quienes gusten ustedes dos de explicarla. ¿Cómo se da esta relación de México en el plano geopolítico con las otras potencias del mundo? Repito, ¿cómo se da la relación de México en el tema geopolítico con las otras potencias del mundo? Doctor Lafalle, ¿quiere empezar? Pues todos sabemos que México depende económica, políticamente de Estados Unidos, por el comercio exterior, por la industria, por las remesas, de forma que hay como todos saben, una asociación desigual entre los Estados Unidos y México, y la relación que tiene México con otras naciones es comparativamente marginal con la dependencia que tiene con Estados Unidos. Y justamente el problema de la crisis actual es que si se saben aprovechar, podría dar a México un margen de libertad más grande, reforzar su relación con Asia y sobre todo con Europa. Es un problema complejo que supera mi capacidad. Yo no quiero opinar realmente sobre esto. Muchas gracias, doctor Lafalle. Doctor Ignacio, ¿gusta añadir algo? Sí, claro. En el plano geopolítico, la situación en relación al COVID no ha variado. El doctor Lafalle tiene mucha razón al hablar precisamente de esta gran dependencia, donde, diríamos, solamente a largo plazo tenemos que buscar por lo menos una diversificación del comercio, ¿no? Desde el sur, desde América del Sur, a veces nos ven con envidia por la cercanía, en el sentido de que la relación económica de intercambio de mercancías, tecnología, podría darse con mayor facilidad, pero también esta cercanía nos puede dar muchos elementos de subordinación. Hablando propiamente de la cooperación internacional, por ejemplo, tal vez todos recordemos nuestra gran crisis de 1994, diciembre del 94, el primer mes del gobierno de Zedillo, tuvimos la última gran crisis profunda. Hemos tenido otras leves, pero esta la recordamos porque definitivamente todo el 95 fue de una pérdida mayoritaria para empresas y para ciudadanos. En aquel momento, el presidente de Estados Unidos vino en nuestra ayuda, la cooperación, ¿verdad? 50,000 millones de dólares. Bueno, qué bueno que se da esa cooperación, pero volvemos a pensar en los términos de esta ayuda, porque obviamente hay ayudas, si nos regalan 20,000 cubrebocas, pues tal vez nos los regalan, ¿verdad? Pero 50,000 millones de dólares nos los prestaron. Y en ese sentido, al igual que el Fobaproa, todo eso todavía lo estamos pagando nosotros. En ese sentido, tenemos
un vecino que por lo poderoso de su economía, de alguna manera todos los tipos de cooperación tienen una intencionalidad de mantener ese dominio. El gran problema que tenemos nosotros cuando hablamos de un proyecto nacional es cómo lograr una autonomía. Sabemos que nuestra economía es débil, pero podemos ser autónomos y no solamente actuar como nos dice el vecino del norte, ¿no? Yo creo que en ese sentido no es necesario pelearse con el gobierno norteamericano, pero tampoco se vale una actitud donde solamente le tengamos que decir que sí a todo lo que nos indique. Bajo esa perspectiva es más bien un gran reto en términos políticos, en el sentido de lograr un proyecto que no esté solamente en beneficio de la economía norteamericana, sino en beneficio del mercado interno de los ciudadanos mexicanos, tratando de hacerles entender que es en su propio beneficio, en el sentido de que México puede llegar a un momento dado en que ya no sea foco de expulsión, sino que podamos mantener a todos nuestros mexicanos con empleo dentro del país. Pienso que ese es el mayor reto en la perspectiva del desarrollo. Muchas gracias, doctor Ignacio. Y permítanme a mí añadir una pregunta adicional a lo que ya están planteando y que tiene que ver con el tema de la cooperación internacional, pero sobre todo con el tema de la responsabilidad nacional, pero vinculado a este tema internacional que estamos abordando en esta tarde. Como ustedes saben, pues finalmente de principio de años para acá han entrado muchísimos migrantes, sobre todo de diversos países de Latinoamérica a nuestro país. ¿Cuál debería, desde su punto de vista, ser la actitud que el gobierno mexicano debería tener de forma solidaria en esta situación de la pandemia con justamente los hermanos latinoamericanos, con la gente migrante que se encuentra en nuestro país y que la verdad, si muchos connacionales están sufriendo la lógica de la pandemia, ellos que en su momento están confinados a veces a vivir en espacios públicos, están con todavía mayores precariedades. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la acción o qué debería hacer el gobierno para fomentar esta responsabilidad nacional solidaria con las personas migrantes que han estado entrando a nuestro país a lo largo, pues, de los últimos meses? Profesor Lafalle, ¿tiene opinión? Yo creo que este es un gran escándalo, pero es un problema complejo. Veo por comparación como en Europa hay también el problema de los refugiados. Unos son refugiados climáticos, o sea, que huyen de la sequía y que se van de su país porque no pueden sustentarse con la producción, con la escasa producción agrícola. Otros huyen de regímenes dictatoriales que los persiguen. La desgracia de México es estar en el camino entre la América Central, de donde proceden los refugiados, y los Estados Unidos, a donde quieren llegar. Y por la presión de los Estados Unidos, el Estado mexicano ha bloqueado en gran medida la frontera con Guatemala. Entonces es una situación moralmente chocante y políticamente sin salida, porque los medios de retorsión, las amenazas de Estados Unidos para conseguir que México bloqueara en su frontera meridional las caravanas de migrantes para que no llegaran a la frontera de Estados Unidos, pues es una presión que creo ningún gobierno mexicano pudiera resistir, porque hay tantas
armas en manos del presidente de Estados Unidos, que no hay elección, de forma que México está tomado en una tenaza entre la presión demográfica centroamericana y la presión política norteamericana. Eso se llama en mi país estar entre el corto y el tronco del árbol. No veo salida fácil a este problema. Bien, Muchas gracias, adelante, doctor Ignacio. El doctor Lafaya ha mencionado bastante claramente cómo este problema no es solamente de México y Estados Unidos, sino también de Europa, ¿no? Y lo que hay que considerar es lo nuevo de este fenómeno de la migración. Y lo nuevo es la gran cantidad de migrantes que, en el caso de africanos o asiáticos que quieren llegar a Europa como de lugar, pues se traduce en millones. Si vemos nosotros la forma como también del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, de El Salvador, Honduras y Guatemala, se lanzan a la frontera sobre México en miles, y ya no solamente uno solo tratando de buscar pasar legal o ilegalmente, sino apabullando todas las fuerzas que se le opongan. Nosotros siempre hay que pensar en las políticas más acertadas de los gobiernos nacionales. Ustedes pueden imaginar que para el caso de Estados Unidos, la migración ha sido constante hacia allá, en un sistema en donde son muchos los que van, pero son muchos los que necesitaba Estados Unidos para el trabajo barato. En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos dio algunas facilidades legales, pero en ciertos momentos estuvo aceptando hasta 350,000 mexicanos y latinoamericanos ilegales que llegaban al país. ¿Por qué? Porque complementaban la economía. Pero en el momento en que la gran cantidad es mucho más de lo que la economía nacional puede dar, pues entonces vienen las políticas de fuerza para impedir lo que ellos consideran es un exceso, ¿no? En la frontera de Centroamérica con México ha pasado también continuamente. Si ustedes conocen esa frontera de México con Guatemala, pues cualquiera podría pasar, sea por las puertas legales o por la selva, por el río, etcétera, ¿no? Pero cuando son tan grande el número de migrantes, o sea, la cosa es si el propio México lo puede soportar, y luego también la presión que va a haber en Estados Unidos, ¿no? Ustedes se imaginan que de alguna manera yo he discutido mucho con algunos que a mí me dicen, es que la política debía ser de puertas abiertas. Desgraciadamente eso no es posible, ni Europa lo acepta, porque lo que Europa tiene es una mentalidad de tratar de negociar con cada uno de los países para que admita una cantidad, pero no da puerta abierta a que vénganse todos, ¿no? Porque eso es una cosa muy riesgosa para la economía nacional. Entonces, tiene que haber un cierto tipo de control, saber quiénes entran, quiénes son. Lo que sí, precisamente hay que tener mucho cuidado allí, es todo el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque efectivamente tenemos un montón de cuerpos policíacos que dan palos y garrotazos, y luego hay un montón de redes narcotraficantes que precisamente los migrantes son como una presa codiciada, ¿no? Yo de alguna manera pienso que algún control tiene que haber para saber quiénes llegan, porque ningún país puede aceptar que vengan los que quieran, ¿no? En ese sentido, esa es la negociación que hay que tener en los convenios entre países, incluso en los convenios entre México con Estados Unidos. Pero todo se desborda cuando el número es tan grande
que desborda incluso a las posibilidades de control que tiene cada país. En ese sentido, creo que ese va a ser uno de los grandes problemas mundiales todavía en las próximas décadas. Muchas gracias, doctor Ignacio. Y bueno, ya prácticamente las preguntas se han agotado, así que no me restaría más que agradecer de nueva cuenta la participación que el doctor Jack Lafay y que el doctor Ignacio Medina tuvieron, así como en su momento también del embajador que nos hizo el favor de participar, de Carlos Casian Santos, perdóname, del licenciado Carlos Casian Santos. Gracias también por la participación de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. De nueva cuenta les refrendo que ya en sus correos electrónicos cuentan con la constancia de participación correspondiente. También de igual forma quiero agradecer a nombre del presidente, el doctor Javier Hurtado, a todos y cada uno de ustedes por haber seguido la transmisión de este conversatorio, que como en su momento ustedes pudieron ver, nos dio luz sobre las reflexiones globales y las relaciones de México en el tema tan pertinente y propicio pues con todo lo que estamos manejando. Muchas gracias por habernos hecho el favor de acompañar. Les recordamos que esta actividad fue grabada y que posteriormente estaremos subiendo al canal de YouTube del Colegio de Jalisco, donde en el repositorio de eventos virtuales, ahí están todas y cada una de las conferencias que se han llevado a cabo, conversatorios y actividades culturales desde marzo, prácticamente desde marzo y a la fecha, más las que se reúnan pues en esta etapa de la nueva normalidad. Muchísimas gracias por habernos hecho el favor, doctor Jack Lafay, de acompañar. Muchas gracias, doctor. Pues al contrario, gracias por la invitación y ha sido un placer, especialmente escuchar al embajador que conoce a fondo todos los aspectos institucionales, que es algo técnico, pero que tiene su importancia. Muchas gracias. Muchas gracias de nueva cuenta, doctor Ignacio Medina. Igualmente, saludos a todos y cuiden mucho la salud. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar, les comento, están llegando en el chat muchísimas felicitaciones para los panelistas, así que ahí ustedes podrán verlas de igual manera muy particularizada. Muchas gracias a todos los que están también haciendo sus comentarios y a otros investigadores, colegas, Colegio de Jalisco, que también están externando sus saludos para ustedes y todos los demás. Finalmente, no nos resta más que invitarlo a que el próximo miércoles 2 de septiembre a las 6 de la tarde, nueva cuenta nos haga el favor de acompañar en el siguiente conversatorio, que ahora estará dedicado a las políticas públicas en tiempos de crisis. También un tema sustancial e importante donde abordará esta visión gubernamental. Así que muchísimas gracias en su momento por habernos hecho el favor de atender y de acompañar en esta tarde. Que pase usted buena noche y obviamente cuídese. Muy bien.